¿Cómo están, alumnos? Buenas noches. Aperturan su hoja del día miércoles que estábamos viendo tabla de datos. Nos quedamos tan solo en tabla de una entrada. No les he enviado práctica porque el examen que van a dar va a valer doble, va a tener doble peso. Va a tener el peso de examen final y a la vez el peso de última práctica. ¿Ok? Nosotros nos quedamos aquí. ¿Cómo está el visor, no? Vimos lo que es tabla de datos, vimos lo que es tabla de una entrada o de una variable. Vamos a ver ahora el tema de dos entradas o dos variables. Recuerden que para usar tabla de datos, para usar buscar objetivo o administrador de escenarios, se requieren fórmulas. Y cuando se elige valores de celda, se elige las celdas que intervienen en la fórmula o en la función, más no las celdas que se ingresa de forma manual. Si no, no va a poder hacer los cálculos. Por ejemplo, en esta parte donde ustedes tienen, cuando se refiere a doble entrada, es porque tiene una entrada de fila y tiene una entrada de columna. Recuerden que la columna es siempre y cuando los valores que van a reemplazar le forman un rango vertical y fila cuando los valores a reemplazar forman un rango horizontal. Por ejemplo, aquí me dicen que, por ejemplo, se quiere un préstamo de 80.000 soles para compra de un departamento y la tasa aplicada es 9,5% anual y va a ser liquidado en 80 meses, en 480 meses. Con estos valores que están aquí, como está allá, se puede calcular las cuotas mensuales. Aplicamos la función pago y aplicamos valores de celda. Tasa lo tengo aquí, pero es anual y voy a pagar en cuotas mensuales entre 12. Tengo tiempo, también lo tengo en celda. Acuérdense que se elige valor de celda. Y tengo el valor actual menos al monto que se encuentra aquí. O sea, pagando 648 mensuales, voy a pagar ese préstamo por 480 meses. La pregunta le dice, ¿cuántas serán mis cuotas aquí si el tiempo cambia a 180 o a 360 meses? Una vez que ustedes tengan sus cálculos matemáticos, ya sea funciones o fórmulas, se sombrea de la siguiente manera. Siempre el área sombreada incluye la fórmula o función, los valores que van a reemplazar en su respectiva celda de entrada, filas o columnas, y las celdas donde se va a mostrar la respuesta. Siempre va a ser así. Si aplicamos la ficha de datos, ¿ok? Si aplicamos la ficha de datos, análisis de hipótesis, buscamos tabla de datos y aquí sí tiene dos entradas. Me dice que seleccione la celda de entrada fila. En este ejemplo, ¿cuál sería mi celda de entrada de fila? ¿Qué elemento o qué factor sería mi celda de entrada fila? ¿Qué me dice Pisorno? Simone Pisorno, ¿qué celda sería el valor que debo seleccionar para que sea la celda de entrada fila? Pisorno me dice C43. C43 es la tasa. La celda de entrada a fila sería C44, sería el tiempo. O sea, este valor aquí, me ubico aquí. ¿Por qué este valor? Porque los tiempos están, si ustedes sombrearían manualmente estos valores, de forma un rango horizontal. Y quiere decir celda de entrada a fila. Y como son tiempos aquí, ¿quién es su valor de tiempos en la función? Celda C44. Celda de entrada a columna. Los valores de tasas forman vertical. ¿Y quién es la celda donde están las tasas? Celda C43. Lo aceptamos y ahí tienen ustedes su cálculo de forma automática, sin necesidad que ustedes apliquen la función financiera copiando para varias celdas, solamente haz una sola y de forma automática aplica la función, la herramienta tabla de datos.
ubíquense en la hoja 1. A ver, les voy a explicar, a ver. Si yo tengo en una fórmula, por ejemplo, supongamos que mi fórmula yo tengo, por ejemplo, si tengo aquí valores, tengo, por ejemplo, hacemos el préstamo. Tengo, por ejemplo, el monto de 1.500. Tengo el plazo en meses, 24 meses. Y tengo, por ejemplo, el VA, no, VA no, el monto este es VA. Y tenemos la tasa anual del 32%. Con estos valores ustedes pueden hallar la cuota, ¿no es cierto? Dices, voy a hallar la cuota, tasa, lo divido entre 12 porque voy a hacer cuota mensual. NPR 24 meses está en la misma unidad, menos este valor. Pero si esto es la función pago, que se aplicó arriba con otros datos, dicen, por ejemplo, si ustedes el plazo varía, dicen meses, acá está la función pago, tienen, por ejemplo, aquí pongo meses, de repente en 12, en 36, en 12, 18, 24, 30, 36. Y aquí mis tasas están arriba. En este caso lo pongo, acá va a estar mis tasas, por ejemplo, 25%, 30%, 33% y 40%. Supuestamente son de diferentes bancos. Okay. Se puede trabajar, como hicimos arriba, directo, pero también pueden hacer ustedes, si tienen ustedes una celda donde está la función, y aquí puedes igualarlo a este valor. Sombreas y apliques la herramienta tabla de datos. Ficha de datos, análisis, tabla de datos. Celda de entrada fila. ¿Quiénes son? Los valores que reemplazan al valor que se encuentra aquí en datos principales. Como me forma rango horizontal, las tasas en este caso viene a ser la fila. ¿Quién es mi tasa en mi fórmula? Este valor. C de entrada columna. Los valores que son los meses que forman vertical son columna. ¿Y en la fórmula quién es? La celda B55. Si por ejemplo me voy aquí, en 36 meses, y tienen su respuesta. Es igual aquí. Aquí también, por ejemplo, es lo siguiente. Esta tasa de aquí está en vertical, viene a ser celda de entrada, columna. Estos valores son horizontal, celda de entrada, fila. Pero dependiendo cómo ustedes armen la estructura de sus problemas, puede ser fila o columna. Dependiendo cómo ustedes lo armen, le va a dar la respuesta. Okay, entonces traten de, por favor, identificar bien. Celda de entrada, columna son los valores que reemplazan y forman rango vertical. Celda de entrada, fila, los valores que reemplazan y forman rango horizontal. Estos son meses, y en mi fórmula, ¿quién es meses? Celda C44. Estos son tasas, y en mi fórmula, ¿quién es tasa? Celda C43. ¿Lo hiciste, Rafael? Miren, por ejemplo, yo acá lo arreglé a 32% y busco 24 meses a 32% y me sale la misma respuesta que hice con la función pago. Miren, para comprobar, ahí está. Aquí lo he hecho a la inversa, el mes en vertical y tasa horizontal.
Va a depender cómo ustedes armen la estructura de su problema, de lo que le van a plantear, ustedes van a armar su cuadro. Conforme ustedes armen, puede ser, en este caso les estoy dando un ejemplo, mira, aquí está horizontal, vertical la tasa. Aquí está a la inversa. Igual funciona, miren. 24 meses, 32%, 85.42. 24 meses, 32%, 85.42. Y aquí tengo las diferentes cuotas, si las tasas varían y también los tiempos. La idea de esta herramienta es que ustedes apliquen una sola fórmula matemática o función y si quieren hacer comparativos con otros tiempos y otros valores, simplemente aplica la herramienta tableatos. Como en hoja 1, miren. Por ejemplo, aquí tengo un cálculo de costo-beneficio y me devuelve como utilidad o ganancia $40,000. ¿Okay? Aquí tengo utilidad $40,000. Con tipo de cambio 3.5, ¿cierto? Y la fórmula está hecha de tal manera aquí. Si buscan aquí la fórmula, aquí, la fórmula está incluyendo, dice, es igual al valor de la celda de ventas menos la suma de multiplicar el 30% de costo por total ventas, ¿ok? Y con el valor de la celda de gastos generales. Con todo ese valor que va a restar, entre el tipo de cambio, que es 3.5, me devuelve una ganancia de $40,000. La pregunta es, por ejemplo, ¿cuántos serán aquí, por ejemplo? Le pregunto aquí. ¿Cuántos serán las ganancias? La ganancia sí. El tipo de cambio varía y el porcentaje de costo de ventas cambia. No se requiere que ustedes se llenen de fórmulas para que ustedes puedan aplicar, hacer su resumen. Haces uno solo, al igual que en el cuadro anterior. La fórmula principal no es obligación que esté dentro del cuadro. Aquí está mi fórmula principal, aquí tengo mis tasas, tengo mi tipo de cambio, y aquí simplemente lo que hicimos era igualar a este valor. Lo igualo a este valor, quiere decir, esta celda de aquí depende de este valor, y este valor está con función y fórmula que depende de valores de celda. Entonces, ahora cuando sombreamos así, que incluya el valor real, ¿okay? Que incluye valor real, y aplicamos la ficha de datos, validación, vamos, datos, análisis, tableatos. Según este problema, ¿cuál sería mi celda de entrada a fila? ¿Qué celda representaría a la celda de entrada a fila? Tipo de cambio Tipo de cambio. S8. Y celda de entrada a columna. Las tasas son en vertical. ¿Quién es la tasa aquí? Este valor. C6. Y lo aceptas y Excel te calcula las posibles ganancias sin caso variara la tasa y también el costo de ventas. Y miren, yo le he puesto aquí de amarillo para comprobar que con 3.5 al 30%, como se encuentra aquí, da la misma respuesta. Miren, estamos comprobando que es lo mismo. Ubíquense aquí. Acá hay otra tabla parecida. Se recorre 300 kilómetros. El tiempo que se hace en 2,5 horas. Velocidad se obtiene con la fórmula de dividir la distancia
entre el tiempo. O sea, se recorrió 120 kilómetros por hora, ¿no es cierto? 120 kilómetros por hora. ¿Cuánto será mi velocidad? Si mi distancia varía, estos son distancias, vamos a poner aquí distancias. Y lo de aquí son las horas. ¿Okay? Estos son las horas. Si varía mis horas y también distancia, entonces ¿cuánto sería la velocidad? Yo le he puesto aquí, dependiente es igual a este valor, para que se encuentre dentro del cuadro y simplemente sombreamos. ¿Cuánto será la velocidad a recorrer si la distancia variara y también las horas? Aplicamos datos, análisis, tabla de datos. Celda de entrada a fila, ¿qué celda interviene en la fórmula para que se reconozca como una celda de entrada a fila? C1, ¿no es cierto? C1, este valor. Celda de entrada, columna, sería el tiempo. Y como hay una fórmula de por medio que usan estos dos valores, entonces Excel lo que hace la siguiente respuesta. Está. ¿Estamos? ¿Apuntaron, alumnos? ¿Cómo va, Rafael? ¿Apuntaste? A ver, voy a hacer otra vez lo mismo. Siempre su área de sombreado debe incluir los valores que ustedes van a reemplazar, ya sea para hacerle entrada a fila o hacer entrada a columna, y la función o fórmula. En este caso, aquí no tengo fórmula, pero este valor es dependiente de la celda C3. Y en la celda C3 tenemos una fórmula que está en función al tiempo y la velocidad que se recorrió. Y me devuelve 120 kilómetros por hora. O sea, la distancia y tiempo me devuelve 120 kilómetros por hora. ¿Cuánto será la velocidad que se va a recorrer si la distancia varía y también a la vez el tiempo? Entonces, sombrean ustedes aquí. Datos, análisis, tabla de datos. Celda de entrada a fila se refiere a todos los valores que le forman rango horizontal. Distancia, celda C1. Celda de entrada a columna, todos los valores que forman rango vertical. Tiempo. Acéptalo. ¿La apuntaste, Leslie? A ver, vamos a guardar este archivo. Voy a abrir su examen para explicarles qué es lo que tienen que hacer ustedes. El examen es personal y tienen hasta las 10 de la noche. ¿Ok? Van a tener más de 2 horas para que puedan hacer ustedes todos sus exámenes. El examen está dividido en 2 libros. Una, el libro de lo que es grabación de macros. Lo que pasa es que si lo hago en uno solo y si no le funciona la macro, no le graba bien o le salió mal, el libro se daña. A veces se daña y ya no se puede abrir. Entonces, mejor lo he hecho en 2 partes. Ustedes han hecho una práctica similar a esta, ¿ok?
y ustedes tienen aquí su examen final. Tienen ustedes aquí la imagen de cómo debe quedar, y con la imagen ustedes pueden ya observar qué botones control del formulario pueden ustedes utilizar. La imagen de aquí, el viajero no es que no se inserta. Si en caso tienen tiempo, pueden ustedes insertar una imagen de su preferencia, pero en realidad, si no pueden hacerlo, no le va a restar ni sumar puntos. ¿Ok? De igual forma va a haber dos botones de comando, uno que graba el registro de lo que se encuentra toda esta información aquí, y luego un botón de comando que registre todas las ventas que se encuentran en la parte inferior pasen a la hoja de reporte de ventas. ¿Estamos? Entonces, esta baja es movible, ustedes lo pueden ubicar en donde mejor les guste. Es una muestra de cómo debe de quedar. Y yo les he puesto aquí dos puentes ya listos para que ustedes trabajen. Estos puentes que están aquí, no lo borren, porque estos puentes me le van a mostrar el, el destino y le van a mostrar el tipo de servicio, así como está la imagen. Si ustedes ven aquí la imagen, aquí dice Trujillo, Extrabus. Entonces, estos dos valores le va a servir para que ustedes puedan grabar en la parte inferior donde dice destino y donde dice Extrabuscama. Porque van a trabajar solamente con botones control de formulario. O sea, no usen los controles ActiveX. En el ActiveX le enseñé una forma opcional de cómo es la diferencia, pero ustedes van a usar botones control de formulario. ¿Okay? Todos son botones control de formulario. ¿Qué tienen ustedes? Control numérico, cuadro combinado, dos grupos, un grupo de botón de opción, uno de lo que es casilla de verificación, dos botones de comando. La macro al grabar debe quedar limpia, o sea, no se debe de demorar mucho, ni tampoco debe de parpadear. ¿Se acuerdan ustedes que con ustedes hicimos una observación para que no parpadee? Se escribía dos líneas de código. ¿Se acuerdan cuál es la línea de código que no parpadea? Evita que parpadee el Excel, que era actualizar pantalla. ¿Se acuerdan, no es cierto? Eso lo aplicas en tu procedimiento. Claro, es application.screenupdating.false y al final le dicen igual, pero punto verdadero, punto true. Eso lo aplica para que no parpadee mucho su grabación. ¿Okay? Entonces, esto lo voy subiendo. Vamos a ir. Vamos a subir esto. ¿Entendieron lo que van a hacer, no es cierto? En su práctica lo han hecho, todos lo han hecho bien. Algunos como que le falta un poquito tal vez más práctica, pero sí le han hecho bien su práctica de esto, de este tema. Me imagino que aquí lo van a hacer lo mismo, igual de bien. No creo que aquí se mareen. Primero le mando la macro. Ahí está. Vayan descargando y ahorita aperturo el otro archivo. En el archivo, en el segundo archivo, va a ver lo que es informes. Okay, van a hacer ustedes tabla dinámica. Les estoy dando la imagen de cómo debe quedar. Como ustedes ya practicaron con tablas dinámicas, casi la mayoría me alivió, a algunos todavía le falta. Tienes dos informes, tres informes, o sea, dos informes y el segundo y el tercero se debe vincular con conexión de informe. Esa es una imagen, ¿ok? Una muestra de cómo debe quedar. De preferencia, los tres háganlo en una sola hoja para que puedan hacer la conexión de informe y puedan ustedes ver cómo cambia cuando ustedes utilizan este filtro que es segmentación de datos. O sea, todas las tablas en una sola hoja. Una hoja de funciones base de datos. Le estoy dando una muestra de cómo se han armado las preguntas. Aquí tengo criterio. Vamos a ver.
tengo 3 con criterio armados y luego ustedes le van a armar los restos. Saltando un modelo para que se puedan guiar y una de cuadro de amortización. Ahí está la pregunta. Tienes el importe, la tasa, tiempos y 2 problemas financieros. ¿Ok? Y un cuadro de amortización francés que el objetivo es despliegue de cuotas mes a mes o periodo tras periodo hasta la extinción de la deuda. Aquí me debe llegar cero. Aquí me debe llegar cero. Como ven, alumnos, el examen no está difícil. Es lo que más ustedes han practicado: botones de control de formulario, grabación de macros, tabla dinámica, funciones de base de datos y funciones financieras. El examen termina a las 10 en punto. Lo voy a juntar también esto. Y si todavía alguien de ustedes tiene pendiente de entrega de prácticas, lo voy a recibir. Este examen tiene peso doble: examen final y a la vez última práctica calificada, ¿ok? Listo, ya está ahí. Ya está en su WhatsApp, alumnos. Cuando le envían, envíenlo los dos juntos, no me lo envíen separados. Ustedes le envían asunto, examen final, avanzado y apellidos. ¿Ok? Termina, voy a poner ahí en el grupo, termina a las 10 p.m. Estamos, todos tienen su examen, alumnos. Voy a pasar la asistencia, por favor, no se vayan a desconectar. A ver, le paso asistencia, por favor. Vamos a capturar pantalla. Sí, apliquen lo que es la aplicación .script updating, obligatorio para que no parpadee y su macro quede bien. Acostúmbrense a que cuando graben, aumentar un poco de código. De esta forma su macro, su grabación va a quedar mejor. Está con Michael Jordi Rojas. Y Valeria Villacorta. ¿Tenemos más? No. Listo. No es mucho tiempo, 4 horas. Un examen son 2 horas. Estoy dando 2 horas y media. La grabación ya está en el Drive, ¿eh? Entren al Drive, ya está en el Drive la grabación. Listo, alumnos, ya pueden empezar su examen.
La grabación está en el Drive, ahí está, dice Excel avanzado, 21 de marzo. Tres. Todas las tablas dinámicas se hacen en una hoja nueva, ¿no? En la misma pregunta, no, en una hoja independiente. Stephanie, las tablas, hazlo en una hoja independiente, inserta una tabla nueva y ahí haz todas las tablas.